Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a quienes están aquí presencial Laptix, también a quienes están conectados desde Zoom. Cordial saludo desde la Coordinación de Desarrollo de la Docencia de la Dirección Académica de Pregrado de la BIPRE. Y esta es nuestra segunda charla. Comenzamos el segundo semestre con querer darle fuerza a la innovación con distintos temas. Y parte de lo que nos interesa hoy día tiene que ver con una de las etapas quizá más interesantes y también desconocidas de la innovación, que es el patentar, como dice la charla, proteger mi innovación. Así que hoy día vamos a contar con la presentación de Sofía y de Felipe, de la Coordinación de Transferencia Tecnológica. ¿Lo dije bien? Así que le agradecemos y bueno, bienvenidos, bienvenidas también y que tengan el espacio para poder compartir lo que saben y también las consultas al finalizar la presentación. En Zoom vamos a estar conectados con la presentación y también con los comentarios quienes quieran decirnos algo. Bienvenidos. Gracias. Vale, ahí sí. Sí. Ya, entonces, esa coordinación en primera instancia, como les comentaba, ayuda a buscar fuertes de distintos instrumentos para poder potenciar los desarrollos tecnológicos y poder escalar estos resultados. ¿Ya? La idea es poder madurarlos y que se transfieran de una manera más eficiente al medio. ¿Ya? Está la coordinación de seguimiento y control, que ayuda al seguimiento y control, valga la redundancia, del ciclo de vida de estos distintos proyectos. Es parte de ayuda financiera, administrativa, identificación de los resultados obtenidos, para que después la coordinación de transferencia tecnológica, que somos nosotros, puedan proteger los resultados y vamos a ver los mecanismos de protección. Sofía después va a hacer esta presentación. ¿Ya? Y estos resultados nosotros los protegemos, los empaquetamos y los transferimos al medio. ¿Ya? Entonces, una manera de nosotros poder vincular los resultados que salen de la universidad es transferirlos al medio por medio del licenciamiento. Pero el licenciamiento es un contrato entre dos partes, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, yo no puedo transferir algo que no esté protegido. Por eso la importancia de por qué estamos nosotros aquí, hemos salido a evangelizar, estamos evangelizando durante toda la universidad, que es la propiedad industrial e intelectual, que por lo general está ajeno, ¿ya? Pero la propiedad intelectual e industrial es una manera también que nosotros buscamos de poder valorar los resultados que ustedes obtienen, que no necesariamente terminan en publicaciones científicas, ¿ya? Entonces, eso, nosotros contamos que pesquisamos estos proyectos en una etapa bastante de iniciación, como los que son ustedes. Hablamos de TRLs nosotros, que son Technical Reserve Level, ¿ya? Y van a una escala de 1 a 9, ¿ya? Por lo general, proyectos como ustedes están en TRL 1, 2, donde tienen la idea, después la idea ya la formulan en una prueba de concepto, la prueban a nivel laboratorio, ¿ya? Y ven que tienen ciertos resultados, ¿ya? Nosotros ayudamos a escalar esos niveles 1, 2, 3 a que sean un TRL 4, 5, 6, que ya son probados en un ambiente un poquito más reales, ¿ya? Salimos del laboratorio, lo probamos en un ambiente que nosotros decimos, aquí me gustaría que funcione, ¿ya? Hacemos las pruebas correspondientes, hacemos las mejoras correspondientes y después buscamos otras fuentes de financiamiento que nos ayuden a escalar al TRL 7, 8, 9, ¿ya? El 7, 8, 9 es cuando ya tenemos estos resultados maduros, ¿ya? Listos para ser transferidos en un ambiente real, ¿ya? Es decir, ya tengo la receta de la Coca-Cola lista, ¿ya? Yo puedo vender la Coca-Cola, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? Y luego de eso, hay una cuarta coordinación dentro de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, que es la de emprendimiento de base científico-tecnológica, ¿ya? Muchos de los académicos o muchos de los que pasan por nosotros pueden tomar la decisión, ¿ya? ¿Qué hago con estos resultados que yo tengo, cierto? ¿Cómo los transfiero? ¿De qué manera los puedo transferir? ¿Ya? ¿Se lo paso a una organización externa, ¿ya? Como algún ministerio que quiera ocupar estos desarrollos para transformarlo en alguna política pública? ¿O quiero yo ver que tengo una posibilidad de explotar comercialmente estos resultados y yo generar mi propia empresa? ¿Ya? Y ahí están siempre las opciones. Y ahí es donde hablamos de las empresas de base científico-tecnológica, ¿ya? Que son empresas que su principal activo es la propiedad intelectual que se genera. Con esa propiedad intelectual, ellos pueden explotar estos resultados y generar beneficios económicos en el territorio, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de beneficios económicos, pero obviamente estos beneficios económicos nosotros buscamos que estas innovaciones vayan de la mano con beneficios sociales y ambientales, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros ayudamos a madurar estos proyectos y a tratar de poder
perfilar que sus resultados abarquen todo lo que tienen que abarcar, ¿ya? Para que su producto sea lo más completo posible. Así que eso, ahora le doy el paso a Sofía, quien ve los temas de protección intelectual e industrial, ¿ah? Junto con Camila, otra profesional de la coordinación de transferencia. Los tipos de protecciones, ¿ya? Vamos a ver que existen las patentes, las marcas, los derechos de autor, y van a depender de los resultados que ustedes vayan obteniendo. Nosotros les ayudamos a buscar las mejores estrategias posibles para que vayamos madurando de mejor manera estos resultados, ¿ya? Entonces la idea después de esto es que ustedes se motiven, vengan, protejan sus resultados con nosotros, y si quieren seguir escalándolo, ¿ya? Pues una vez que terminen esta etapa en Laptix, nosotros podemos ayudarles a buscar otros instrumentos que den otros recursos para alcanzar otro tipo de objetivos en estos desarrollos tecnológicos. Sé que les vamos a dar mucha información, ¿ya? Sé que es información muy técnica, así que si tienen cualquier duda, por favor anótenlo, ¿ya? Si no queda claro, podemos volver a trabajar sobre ellos mismos, ¿ya? La idea no es abrumarlos, sino que conozcan de estos temas, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a dejar nuestro dato de contacto para cualquier duda que quede posterior a la ronda de consultas que puedan realizar. Nos reunamos, podamos sentarnos, puedan ir a la oficina de transferencia y licenciamiento, quizás nos presentan sus resultados, sus dudas o inquietudes, y podemos armar una hoja de ruta con respecto a sus tecnologías, ¿ya? Así que eso, Sofía. Muchas gracias, Felipe. Así es. Bueno, yo soy encargada de propiedad intelectual de la coordinación de transferencia tecnológica. Felipe no lo mencionó, pero es encargado de scouting tecnológico en la coordinación. Y bueno, y lo que yo les quiero mostrar es cómo podemos proteger, o sea, cómo pueden proteger sus innovaciones, ¿ya? Entonces, sé que propiedad intelectual y propiedad industrial son conceptos que no muchas personas manejan. Y acá en Chile hay una diferencia entre propiedad intelectual e industrial que después la vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero en resumen, la propiedad intelectual son derechos exclusivos, ¿ya? Que son destinados a proteger los resultados del intelecto humano. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora está súper en boga esto de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero la propiedad intelectual industrial hasta el momento está definida para los resultados del intelecto humano, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué pasa entonces con los resultados de la inteligencia artificial? Que si yo le pido algo a ChatGPT, ¿cierto? Me entrega algo. ¿De quién es eso? Va a depender directamente de los términos y condiciones de la plataforma que estén utilizando. En el caso de ChatGPT, ¿cierto? Y OpenAI, yo ya me he leído sus términos y condiciones porque, ¿cierto? Es la más utilizada y es de la persona que está haciendo, ¿cierto? El prompt. Tanto el prompt como el resultado de la plataforma es de la persona que lo está realizando. Y bueno, la gracia de la propiedad intelectual industrial, ¿cierto? Es que se pueden obtener recompensas, ¿cierto? O que las personas pueden explotar sus obras o invenciones. Como les comentaba, existe la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La propiedad intelectual en Chile, ¿cierto? Se hace esta diferencia y la propiedad intelectual se rige por la ley 17.336 y define y reglamenta todo lo que son los derechos de autor y derechos conexos. Más adelante vamos a ver un poco más de qué son los derechos de autor, pero básicamente esta herramienta es para proteger obras literarias, obras artísticas, obras científicas y software. Y la propiedad industrial, que se rige por la ley 19.039, rige varias herramientas de protección, pero principalmente son las patentes, las marcas y los secretos comerciales. Más adelante vamos a hablar un poquito más, ¿ya? Así como se hace una diferenciación, ¿cierto?, en la legislación de propiedad intelectual y la propiedad industrial, asimismo también en Chile tenemos dos organismos diferentes que hacen la gestión y los registros de estos activos. Para la propiedad intelectual tenemos el Departamento de Derechos Intelectuales que pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿ya? Y para la propiedad industrial está el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el INAPI, ¿ya? Ambos organismos se encargan de registrar, gestionar, ¿cierto? Y almacenar todos los activos que llegan a ellos. Ahora, súper importante. ¿Y con qué parto? Con esta frase, que es que las ideas no se protegen. Nosotros no podemos proteger sus ideas. ¿Pero qué es una idea? Partamos por ahí. Y una idea son todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico, una canción, ¿ya? Yo tengo en mi mente una canción que es buenísima, es mi canción, y la melodía, la letra está espectacular, pero la tengo en mi mente.
Eso es una idea. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo proteger? Una canción, pero una canción que ya está grabada, una canción que ya está procesada. Puedo proteger, ¿cierto?, los acordes de la guitarra, puedo proteger los acordes del piano y todo esto en su conjunto, ¿cierto?, que va a crear una canción, ¿ya? Puedo proteger la letra, pero yo no puedo proteger aquellas cosas que están en mi mente. Tiene que estar sí o sí materializado. ¿Y por qué protegemos? Yo creo que ustedes, ¿cierto?, innovadores, tienen mucho más claro que nosotros por qué quieren proteger sus cosas, ¿cierto? Sus desarrollos, sus invenciones, sus obras. Y es porque obviamente eh, ustedes merecen, ¿cierto?, ser reconocidos por aquellas cosas que ustedes hacen, ¿cierto? Porque la idea es que también otros no puedan utilizar aquello que es mío, porque ustedes lo crearon, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan usar lo suyo y que no otras personas vengan y les copien, ¿cierto? Para evitar el plagio. Porque es una ventaja competitiva, como hablaba Felipe, ¿cierto? Al crear una empresa base científico-tecnológica, el principal activo es la propiedad intelectual, ¿ya? ¿Y qué hace? Que esta empresa base científico-tecnológica tenga una ventaja competitiva en el mercado que no van a tener otras empresas. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento, ¿cierto? Y esos desarrollos que tiene la empresa que ustedes podrían crear, ¿ya? Bueno, es importante saber que toda actividad de propiedad intelectual e industrial tiene dos derechos asociados: los derechos patrimoniales y los derechos morales. El derecho patrimonial, voy a comenzar por este, es el derecho a la explotación de la obra. Es el derecho a publicarla, a difundirla, es el derecho, ¿cierto?, a darle visibilidad a la obra, pero además también de sacar beneficio económico de ella, ¿ya? Es también el derecho a poder licenciar la obra, como hablaba Felipe, ¿cierto?, adelante, que nosotros licenciamos, ¿cierto?, todos estos activos de propiedad intelectual a empresas, ¿cierto?, a fundaciones, a medios, a escuelas, y también de cederla. Aquí es súper importante porque sé que estamos hablando en el contexto de la universidad, ¿cierto? Nosotros no podemos de ninguna manera ceder una actividad de propiedad intelectual e industrial por ser una universidad pública, ¿ya? Entonces, siempre todo esto va a quedar en manos de la universidad. Y también están los derechos morales. Los derechos morales son irrenunciables, intransferibles y que siempre pertenecen al autor o persona natural. No puse la cita, pero esas primeras tres líneas que aparecen en la presentación están sacadas desde el Servicio Nacional de Patrimonio y Cultura, ¿ya? Eso está por ley, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un autor de su obra nunca va a poder ser separado de la obra, ¿ya? O sea, el autor es el autor de la obra, ¿cierto? La persona natural, ¿ya? De ninguna manera el derecho moral va a pertenecer a una persona jurídica, como podría ser la universidad, sino que siempre va a estar relacionado a la persona. Y este derecho moral conlleva dos derechos en sí mismo, que es el derecho a la paternidad, que como les dije, la obra siempre debe ser asociada al autor, y el segundo, que es el derecho a la integridad, y es que la obra no puede ser modificada sin permiso del autor, ¿ya? Y no puede de ninguna manera esta modificación pasar a llevar su honra, ¿ya? O su moral. Ahora sí, pasamos a las herramientas directamente. Voy a partir con el derecho de autor. ¿Por qué? Porque es mi favorita, porque yo veo todo lo que es derechos de autor en la universidad, ¿ya? ¿Y qué es el derecho de autor? Bueno, el derecho de autor es súper interesante porque Chile está adscrito a un convenio, que es el convenio de Berna, ¿ya? Y este convenio, ¿qué nos dice? Nos dice que toda obra está protegida desde su creación. Súper. Entonces, ustedes dicen, ya, yo creo un informe, yo creo un paper, ¿cierto? Yo creo un escrito, un manual, un protocolo, y eso está protegido desde su creación. Bien. Entonces, ¿por qué existe un departamento de derechos intelectuales para poder registrarlo? Y es que el registro les da a ustedes, autores, y a nosotros también, universidad, ¿cierto?, un documento en el cual sale la fecha en la cual ustedes han creado esta obra y es su respaldo legal frente a plagio, ¿ya? Porque de otra manera, ¿cómo ustedes van a acreditar cuándo ustedes crearon esta obra? Es difícil, ¿cierto? Algunos me van a decir los metadatos de los archivos. Puede ser, pero los metadatos de los archivos también uno los puede cambiar, ¿ya? Entonces, la forma más confiable es que nosotros podamos hacer el registro, ¿ya?
Y bueno, también, ¿cierto? El derecho de autor dice que cualquier creador es dueño de sus obras, ¿cierto? Y nadie puede apropiarse de ellas o utilizarlas sin su permiso, que es lo que habíamos comentado hace un ratito atrás, ¿cierto? Ahora, ¿qué se puede proteger por derechos de autor? Como les dije hace un ratito, ¿cierto? Los derechos de autor se abocan a las obras literarias, artísticas y científicas. Como obras literarias pueden ser artículos, cuentos, informes, escritos, folletos, ¿cierto? Tesis, manuales. Obras artísticas, ¿cierto? Pueden ser cómics, esculturas, dibujos, música, ¿cierto? Personajes. Y como obras científicas son las bases de datos y los proyectos de ingeniería. Ojo que estas clasificaciones no las hago yo, las hace el Departamento de Derechos Intelectuales. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, en la parte de literatura al final dice software. ¿Ya? Para el Departamento de Derechos Intelectuales, el software es una obra de literatura. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que es distinto, ¿cierto?, crear un software que crear un manual, pero queda como dentro de la parte de literatura para el Departamento de Derechos Intelectuales, ¿ya? ¿Cuánto dura un derecho de autor? Dura toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. ¿Qué significa eso? Que si el autor muere, 70 años después va a estar protegida. Pero entonces, si es que alguien plagia en esos 70 años después de que el autor muere, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién reclama? Y es que el derecho de autor es heredable, ¿ya? O sea, ustedes hacen un escrito, un manual, un dibujo, ¿cierto? Lamentablemente fallecen, ¿cierto? Y después de eso, sus herederos, ya sean, si es que tienen hijos, ¿cierto? Si es que tienen esposa o sus familiares directos, según lo que diga la ley, ¿cierto? Van a ser los guardadores, ¿cierto?, de sus derechos intelectuales. Esto es si es que es una persona natural. Ahora, si es que la protección es a través de una persona jurídica, la duración es de 70 años desde el registro, desde la publicación. Por ejemplo, si es que nosotros protegemos un manual el día de hoy, ¿cierto? No sé, ¿qué fecha estamos? Estamos 5 de septiembre del 2024, va a estar protegida hasta el 5 de septiembre del 2094, que si se dan cuenta igual es harto tiempo, ¿cierto? Ahora, yo puse ahí un apartado especial para el software, porque yo sé que me comentaron, ¿cierto? Por ahí, que aquí se trabaja harto con software, que puede ser con inteligencia artificial, ¿cierto? Con plataformas, ¿cierto? Para la enseñanza. Entonces les cuento qué es lo que necesitamos para registrar un software. Necesitamos un manual de usuario. Necesitamos el código fuente y las licencias de todos los programas que se utilizaron para crear este software, ¿ya? Con esos 3 archivos, ¿cierto? Bueno, después podemos evaluar caso a caso, ¿cierto? Podemos apoyarles sin ningún problema. Me los mandan en una carpeta zip y yo hago el registro, ¿ya? Eso es lo necesario. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué es lo necesario para proteger un manual? Necesito el manual. ¿Qué es lo necesario para proteger un protocolo? Necesito el protocolo. ¿Qué es lo necesario para proteger una canción? Necesito el archivo de audio y la partitura. ¿Qué es necesario para proteger, por ejemplo, una fotografía? Necesito la fotografía. Y así, necesitamos las evidencias de las obras que se han creado para protegerlas por derechos de autor. Pasamos a una segunda herramienta que es un poquito más densa, ¿cierto? Que son las patentes de invención, ¿ya? El derecho de autor, no lo comenté, no lo dejé en la presentación, pero es cortito. Ustedes me mandan, nosotros enviamos el registro y en aproximadamente un mes ya debiese estar concedido, ¿ya? Muy cortito. Las patentes de invención, aquí es distinto. Si hablamos de plazos, nosotros ingresamos la solicitud y puede tardar hasta 8 años en ser concedida. Ya, entonces va a depender mucho de la oficina en la cual se ingrese. ¿Y por qué le abren las oficinas en la cual se ingrese? Porque tal cual como dice el tercer punto ahí, las patentes de invención son territoriales. Tampoco mencioné los derechos de autor, pero al estar suscritos al convenio de Berna, los derechos de autor son mundiales, básicamente. Hay aproximadamente 165 países adscritos. En esos 165 países la protección es válida. Las patentes de invención, al contrario, son territoriales. ¿Qué significa que sean territoriales? Que si nosotros solicitamos una patente de invención en Chile, va a estar protegida solo en Chile. Si la protegemos en Alemania, va a estar protegida solo en Alemania. ¿Ya? Son territoriales.
¿Pero qué es una patente de invención? Es un derecho exclusivo, ¿cierto?, que concede el Estado de un país a el autor y los titulares de una invención. Después vamos a revisar más o menos qué puede ser una invención. La duración de las patentes es de 20 años desde la solicitud. O sea, yo les dije, ¿cierto? Solicitamos la patente, se demoran 8 años en concederla. Durante esos 8 años ustedes ya tienen, ¿cierto?, la protección asociada, ¿sí? Están protegidos. Para la patentabilidad tenemos requisitos. No todas las cosas pueden ser patentables, ¿sí? Sino que hay requisitos. Y son 3, que es la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, ¿ya? La novedad es que lo que ustedes están inventando tiene que ser nuevo a nivel mundial, ¿ya? O sea, no puede estar publicado en un paper, no puede estar publicado en una conferencia, no puede estar publicado, ¿cierto?, en una conferencia, ¿cierto? Tiene que ser, ¿cierto?, nuevo, realmente nuevo. Nivel inventivo, creo que tengo una diapositiva sobre el nivel inventivo, pero es que para alguien experto en la materia, no que sea así como el mayor experto de todo el mundo, sino que alguien del mismo área diga, esto no es obvio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos un paper y tomamos otra patente de invención y las juntamos, que no salga, ¿cierto?, aquello que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Así es como se define la obviedad, ¿ya? Y la aplicación industrial, que generalmente es el requisito más fácil de cumplir, ¿cierto?, es que aquello que ustedes están creando, ¿cierto?, pueda ser utilizada en la industria. Como les dije, aquí tenemos el nivel inventivo, ¿cierto? Y es que si tenemos 2 documentos que pueden ser, ¿cierto?, 2 papers, 2 patentes, puede ser un paper y un abstract de un congreso, ¿cierto? Al juntarlos y nos da nuestra invención, ¿cierto? Entonces la solicitud no tiene nivel inventivo. En cambio, si es que nosotros juntamos estos 2 documentos y además nosotros logramos un efecto sorprendente, algo nuevo, nunca antes descrito, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos nivel inventivo, ¿ya? Sí, eso quería decir acerca de las patentes de invención. No les comenté. No, sí les comenté, perdón. Ya estaba... Me confundí, lo siento. Pasamos a la tercera herramienta, que es las marcas comerciales. Aquí las marcas comerciales yo sé que ya todos las conocemos, ¿cierto? Ahí puse un pequeño ejemplo de marcas, ¿cierto? Y es que, ¿qué son las marcas? Son signos distintivos, ya signos que se utilizan para distinguir productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, yo sé que a veces más de alguien te va a haber utilizado que se hace una cicatriz, ¿cierto? Y dice, mira, tengo una marca, yo tengo una cicatriz aquí en la mano. Tengo una marca. ¿Y por qué es una marca? Porque es distintiva, es solo mía. Nadie más va a tener la misma cicatriz que yo, ¿cierto? Así también funcionan las marcas comerciales, son distintivas, son variables diferenciadoras. Como dice ahí, el principal requisito es que no sea descriptiva. ¿Qué significa que una marca sea descriptiva? Que está describiendo los productos o los servicios que estoy ofreciendo. Por ejemplo, si yo me pongo en el estacionamiento de mi casa con un puestito, ¿cierto?, a vender limonadas, yo no le puedo poner a mi marca Limonadas Sofía. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo limonadas, ¿sí? Estoy describiendo mi producto. Entonces, una marca no es distintiva si es que es descriptiva, si es que describe nuestros productos. Hay unas características de las marcas, ¿cierto? Y lo primero es que, al igual que las patentes, es territorial. Una marca protegida en Chile va a tener protección solo en Chile. Una marca protegida en Australia va a tener protección solo en Australia. Y así sucesivamente. La duración, esto es súper interesante de las marcas, es el único activo de propiedad intelectual e industrial que es renovable, ¿ya? Las marcas en Chile duran 10 años y son renovables. Nosotros pagamos una pequeña tasa en INAPI, ¿cierto? Y renovamos por 10 años más la protección y así tantas veces como ustedes renueven su marca. Y también hay algo súper interesante de las marcas, que es el principio de notoriedad. ¿Y qué significa la notoriedad? Significa que la fama está por sobre toda regla. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo.
Imagínense que Coca-Cola no está registrado en Chile y ustedes dicen como, oye, pero Coca-Cola es súper famoso, no está registrado en Chile, voy a registrar Coca-Cola en Chile y voy a vender bebidas gaseosas Coca-Cola. A pesar de que no sea la misma fórmula, pero va a tener el nombre Coca-Cola. Y Napi les va a decir, no, no pueden. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es una marca famosa, una marca notoria, ¿ya? Entonces, da lo mismo si es que está registrado o no, la fama siempre va a estar antes. Y también hay algo muy interesante que es el principio de especialidad, ¿ya? Y es que si yo les digo a ustedes que se les viene a la cabeza con la marca Royal, algunos van a decir los polvos Royal y otros pueden decir, ¿cierto? La cerveza Royal. Les cuento que hay algo súper interesante de las marcas, que creo que no lo puse, pero es que no se pueden registrar dos marcas que sean iguales. Entonces, ¿por qué los polvos Royal y la cerveza Royal pueden convivir en el mercado si se escriben y se pronuncian exactamente igual? ¿Ya? Y es porque son dos productos tan distintos que si yo estoy haciendo un queque, ¿cierto? Y le digo a mi hermano, anda a comprarme polvos Royal, yo esperaría que él no vuelva con una cerveza, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Puede pasar. Pero yo esperaría que no sea así, ¿cierto? O por ejemplo, si yo le digo a mi hermano, anda a comprarme un juego de sábanas Canon, yo esperaría que no vuelva con una impresora Canon, ¿cierto? Ya, así por eso, dos marcas que sean iguales o similares pueden convivir en el mercado siempre y cuando los productos sean lo suficientemente distintos entre sí. Aquí hay un ejemplo de una marca distintiva, ¿cierto? Y es que yo no puedo utilizar la palabra apple, que significa manzana, ¿cierto? Para una frutería o una verdurería, porque sería descriptivo porque estoy vendiendo manzanas. Pero sí puedo ocupar la palabra apple para vender productos electrónicos, ¿sí? Ojo, que Apple, el mayor activo que ellas tienen, no es sus hardware, no son sus teléfonos, no son sus pantallas ni sus procesadores, es su marca, su propiedad intelectual e industrial. Aquí les dejo un pequeño resumen ya de las protecciones que hemos revisado. Como les dije, está la propiedad intelectual, la cual se divide en los derechos de autor, ¿cierto? Y la propiedad industrial. La propiedad industrial tiene sus marcas, ¿cierto? Las patentes, los secretos comerciales. Y los derechos de autor, ¿cierto? Protegen las obras literarias, obras artísticas y obras científicas. También hay otra ley que protege las variedades vegetales, pero yo creo que eso lo dejamos para otro capítulo porque es un poquito más denso. Así que ahora les dejo el espacio, no sé si es que se puede, para que nos puedan hacer preguntas, consultas. Aquí estamos para responder todas sus preguntas. Y antes de que me quites el micrófono, les quería dejar nuestro contacto, que creo que no lo anotamos, pero para contactarse con nosotros pueden escribir al correo transferencia.tecnologica@frontera.cl o pueden escribirme directamente a mí, ¿cierto? sofia.paredes@frontera.cl o a Felipe, que es felipe.smith con smith @ufrontera.cl para que puedan contactarnos, ¿cierto? Resolver sus consultas y si es que tienen algo que ustedes crean que pueda ser protegible por propiedad intelectual, por favor, escríbanos, ¿sí? Nosotros estamos para apoyarles. Ahora sí, pasamos a las consultas. Sí, por favor. Aparte de todo lo que dijo Sofi, muchas gracias, Sofi. Al menos a mí me quedó muy claro, pero que todos también. Una tecnología puede ser el conjunto de protecciones, ¿ya? O sea, claramente puedo empezar con un derecho de autor, protegiendo mi tesis, protegiendo mi protocolo, etcétera. Este protocolo, como les mencionaba adelante, nosotros podemos ir haciendo nuevas pruebas, modificándolo, perfeccionándolo, ¿ya? Ese protocolo quizás lo aplico, lo transformo en algo que puede terminar o no en una patente, ¿ya? Y eso también yo puedo crear una marca para posicionar esto, ¿ya? Y ahí voy juntando mi paquete tecnológico, ¿ya? Que son el conjunto de protecciones que yo puedo hacer alrededor de una tecnología durante el ciclo de vida que yo vaya perfeccionando mi producto, ¿ya? Entonces, eso, para que también sepan eso, que pueden obtener varias protecciones de por medio, dependiendo del grado de avance. Súper interesante igual lo que dice Felipe, porque estas herramientas de protección de ninguna manera se interrumpen entre sí, sino que son todas complementarias, ¿ya? Entonces, ustedes pueden proteger su tecnología o su desarrollo por derechos de autor, por patente y por marca al mismo tiempo, pueden, ¿sí? Y como dijo Felipe, todo eso forma un paquete tecnológico.
Y también otra cosa que también queremos em, tratar de convencer a los académicos, a los profesionales, es que uno puede publicar y proteger, ¿ya? A veces está la concepción de que no puedo publicar si estoy protegiendo, ¿ya? No, si se puede hacer, ¿ya? ¿Dónde influye lo que yo vaya a publicar? Es cuando me vaya a matar la novedad, si yo quiero apuntar a una patente, como decía Sofía adelante, ¿ya? Pero eso se puede solucionar fácil si ustedes quieren hacer este camino en la protección intelectual o industrial y también ir publicando, porque sabemos que la universidad, a la mayoría de los académicos, exige el tema de las publicaciones científicas, ¿ya? Lo que nosotros decimos es que pásenos las publicaciones antes de que la vayan a enviar a la revista y nosotros podemos hacer algún comentario, sugerencia. ¿Sabes que no digas esta cosita? Porque esta cosa me está matando la novedad, ¿ya? Entonces nosotros también hacemos ese servicio para acompañarlos en eso, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Sofía, Felipe. Antes de dar el micrófono, bueno, usamos micrófono porque nos están escuchando vía Zoom. Muy didáctico, muchas gracias. Pensaba, y le aprovecho a contar, que la Coordinación de Desarrollo de la Docencia desde el año 2017 que viene apoyando los proyectos de innovación en la docencia, en las distintas materias. Y ahí Sofía mostraba muy bien dónde podría calzar una innovación u otra. Materializar la idea, qué importante eso, me gustó. Y en estos años de los proyectos de innovación se ha ido perfilando distintas líneas. Y por ejemplo, este año en particular tenemos 16 proyectos que estamos acompañando en la coordinación. Aquí veo algunos profesores. Y una de las líneas es el uso de tecnologías. Y ahí puede ser el uso de algo ya creado, digamos, y también podría ser el desarrollo de un software o algo por el estilo. También tenemos la línea de metodología activa, que tiene que ver más con la experiencia de usar metodología de alto impacto en la docencia, con una forma distinta a lo que yo hago como docente. Y la otra tiene que ver con una docencia integral asociada un poco más al aspecto de inclusión. Y por lo tanto, de seguro varios aquí y también en Zoom vamos a dar la oportunidad que nos escriban o nos puedan preguntar en vivo, ¿no, Matías? Sí, perfecto. ¿Están pensando en ese producto o en esa experiencia quizá que no está escrita, que no hicieron un manual, pero quizá hoy día, a partir de la presentación que nos hacen, podría avanzar a un producto ordenado, sistemático, que quizás pueda reflejar alguna posibilidad de patente? Así que creo que responde muy bien a lo que esperábamos, yo le agradezco. Y abro la palabra, aquí o virtualmente, si alguien tiene alguna pregunta. Rodrigo, con micrófono, por favor. ¿Ahora funciona? Ah, sí. Ya. Primero que todo, darle muchas gracias. La presentación muy buena, muy claro lo que describieron. Mira, tengo una consulta con respecto a la protección de software, que sería, ¿qué pasa si es que uno desarrolla un software, digamos, por ejemplo, una aplicación web aplicada dentro de la Universidad de la Frontera y uno la protege? ¿Qué ocurre en el caso de que uno hiciera como una versión mejorada o una versión 2.0? ¿Tendría que reprotegerla o queda cubierto eh, Ujú. a todo evento, digamos? Entiendo tu pregunta. Sí, bueno, ahí va a depender directamente si, por ejemplo, si es que estos cambios o estas mejoras que le hiciste son sustanciales, ¿cierto? Tienen, no sé, nuevos módulos, ¿cierto? Aplicados en el software o cosas que son realmente nuevas y que van a venir a complementar y que no son ciertos cambios pequeños en el código, ¿cierto? Que puedas, no sé, por ejemplo, optimizar el código, pero sigue siendo lo mismo. Lo ideal es que podamos, ¿cierto? Protegerla de nuevo como una versión 2.0. No hablé nada de costos en la presentación, pero es interesante que todo lo que es protegible por derechos de autor para la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Por ser universidad estatal, es gratuito. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un software 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ¿cierto? Podemos hacer los registros y lo único que vamos a utilizar, ¿cierto? No son recursos económicos, ¿cierto? Que tengas que pedir un fondo por rendir o por el estilo, sino que simplemente me lo envías y nosotros hacemos el registro. Buenas noches. Sí, espectacular, muchas gracias. La otra, si le puede hacer dos consultas, aprovechando de cubrir todo. Usted había mencionado que se puede proteger un protocolo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en este caso, ya digamos que nosotros como laboratorio medio hemos desarrollado protocolos como para poder cubrir ciertas cosas, ciertos eventos o digamos cierta forma de acción.
¿cómo uno podría, en este caso, si es que me puede responder Felipe o Sofía, eh, categorizar o poder evaluar si es que es aplicable aquella protección? Mira, nosotros confiamos mucho en el criterio de los investigadores. O sea, si ustedes me dicen, este protocolo es nuevo, ¿cierto? Y podría eventualmente ser aplicado en otra universidad, podría ser aplicado en un colegio, podría ser aplicado en alguna parte. Nosotros confiamos 100% en ustedes y hacemos la protección. Em, Como te digo, lo importante es evaluar el caso a caso, ¿sí? Es bueno, ¿cierto? Que si tuviesen algún protocolo o algún producto que ustedes quieran decir y preguntar, revisar, ¿cierto? Si es que es protegible, ustedes vienen a nosotros, ¿cierto? Podemos revisarlo, ¿cierto? Ya sea conmigo, con Felipe, con algún otro colega de la coordinación. Lo revisamos, vemos, mira, les decimos como, oye, ¿sabes qué? Aquí quizás podrías agregarle esto que pueda ser diferenciador, ¿cierto? Y podemos gestionar la protección, ¿sí? Pero va a depender siempre del caso a caso. El tema Muchas de gracias. los protocolos también para complementar la respuesta, o estos instrumentos como los manuales, etcétera, uno los puede proteger porque son invenciones nuevas, ¿cierto? Mm. El tema es la aplicabilidad o el uso que le podamos dar al territorio. Y eso va a depender de la validación que nosotros podamos conseguir con el protocolo. Y eso va a depender de las pruebas o con quien yo salga a iterar este instrumento que tú estás creando, ¿cierto? Con alguna organización, con algún ministerio, con algún servicio público, con algunos estudiantes. Mientras tú puedas validar eso, va a tener mayor impacto, ¿ya? O sea, a lo que voy es que lo puedes proteger, ¿ya? Ahora, si lo queremos transferir, que es como la finalidad ideal de nosotros, proteger y transferir, va a depender, como te digo, de la validez que tenga ese instrumento dentro del rubro que tú lo quieres insertar, ¿ya? Pasan tecnología, y aquí voy a mezclar un derecho de autor con un software, ¿ya? Hay una profesional del área de humanidades que ella está validando un protocolo externo, ¿ya? Aquí en Chile, que es para medir los grados de discapacidad en personas con discapacidad, ¿ya? Entonces ella trabaja un protocolo, lo validó, hizo unas pequeñas modificaciones, ¿ya? Creó un nuevo protocolo, ¿ya? Entonces, primero tenía el validado, no sé si le bastante. Sí. Sí, tenía el validado, ¿cierto? Después creó el mismo suyo, ¿ya? Y paralelo a eso creó un software, que el software, ¿qué es lo que permitía? Aplicar este protocolo, ¿ya? Entonces, toda esa tecnología todas esas protecciones se transformaron en su tecnología finalmente, ¿ya? Entonces iba de la mano el derecho de autor, que es los nuevos conocimientos que tú estás generando con estos protocolos, manuales, etcétera, y cómo después lo llevo a la aplicación, ¿ya? Que puede ser mediante un software o no, ¿ya? Pero ahí va a depender del grado de innovación que tengan ustedes o cómo les piensen que sería la mejor manera de poder aplicar. Bueno, Sí. sí, sí. Muchas gracias. Muy clarificada la presentación, pero también nace mucho inquietud. Te voy a preguntar, hacer una pregunta de terror como se suele pedagogía. Ya, con ustedes también en algún momento durante este segundo semestre, pero ahora voy a aplicar cada cosas, pero sin embargo, muy buena pregunta. En el contexto del trabajo que uno realiza diario por docente, y intentar innovar desde sus prácticas pedagógicas, ¿verdad? Para lograr un resultado realizado como los estudiantes, surgen en algunos contextos las iniciativas de poder escribir juntos con docentes, generar evidencia de estas buenas prácticas para poder transformar en una buena docencia. En ese contexto, desde la docencia universitaria existen manuales, pero que se está como un poco de esta estructura de la estructura inmóvil, inflexible. Por ejemplo, puede que existan docentes. Ahí sí, muchas gracias. Puede que existan docentes que quieran escribir sobre un manual de aprendizaje y servicio, que es donde yo estoy trabajando actualmente acá en la UFRO, y quieran estructurar las fases de cómo se puede implementar la metodología en áreas disciplinares diversas, porque son profes de muchas facultades. Cómo por una parte se protege el derecho de autor del diseño de este manual, pero que el fin último no es
dejar el manual y listo, sino que es transferir esas buenas prácticas y poder extrapolar quizás a otras áreas disciplinares. ¿Cómo proceden los docentes? ¿Cómo procedemos nosotros como asesores pedagógicos para que podamos asesorar efectivamente y derivarlo donde ustedes y que tenga un buen resultado? Y por otra parte, ahora me pongo en la vereda como estudiante doctoral. ¿Qué pasa cuando uno investiga y envía un artículo a una revista? Uno lee, ¿cierto?, las bases, cuando se pueden recibir los manuscritos, y uno a priori dice, ya, perfecto, yo envío mi artículo, demorará 8 o 9 meses en que te revisen tu artículo y se publica en esta revista, ¿ya? Uno tiende a pensar de que al publicar el artículo en la revista ya está protegido el derecho de autor, pero me da a entender esto que no efectivamente siempre es así, sino que también se puede realizar este proceso con ustedes. ¿Nos podrían explicar cómo funciona? ¿Qué costos asociados podría tener en el caso de que ustedes, antes de enviar el artículo a la revista, nos digan, mira, ¿sabes qué? Podrían incorporar estos elementos en el artículo. ¿Qué hay que saber a priori antes de hacer todo este proceso? Ya, ¿Te parece si parto yo por la primera? Por favor, gracias. Sí, sí. Con respecto a tu primera consulta, es que me pongo en el sentido de que un académico está creando un nuevo protocolo dado que descubrió, o un manual, descubrió que lo que estaba actualmente no daba para las condiciones que están actuales, ¿cierto? Quizás es ya un manual obsoleto porque el contexto ha cambiado bastante, ¿cierto? Eso es lo que eso es lo que está pasando. ¿Ya? Ya. Y quieren plasmar eso en un manual. Ya, lo tienes que plasmar en un manual, ya, y lo protege, ¿ya? Ahora, y aquí vuelvo a la parte, ¿cómo lo validamos? Porque eso es lo que tú quieres ver después, la transferencia tecnológica, ¿cierto? Claro, tú estás haciendo esta prueba en primera instancia aquí en la universidad, porque surgió una idea de la universidad y lo estás iterando acá. Aquí es importante, y eso es lo que hace la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, que nosotros logramos esta transferencia tecnológica cuando encontramos que alguien tiene interés de adquirir esta tecnología, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también salir a buscar, oye, estamos haciendo esto, ¿ya? Y tenemos que salir a golpear la puerta correspondiente. ¿Con quién podríamos aliarnos que le interese esto para que esto se transforme idealmente en una política pública y ayude a los sistemas de aprendizaje, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos que salir a hacer redes, ¿ya? Para decir, mira, tengo esto, lo estoy creando, este es el sustento teórico que hay detrás, viene con un sustento teórico, ¿cierto? Y por eso yo estoy proponiendo esto, y esto me va a lograr estos mejores resultados. ¿Te interesa que piloteemos esto y lo validemos? Y ahí pasamos y tenemos estas pruebas y hay un plan de trabajo en ese tipo de organizaciones y hasta que se consigue demostrar la hipótesis planteada inicialmente, ¿ya? Y si eso se consigue y sigue escalando, se siguen trabajando con organizaciones. Está el caso de Raúl, no, del profe Pérez Luco, ya, Ricardo Pérez Luco. Ricardo Pérez Luco, ¿no? Sí. Él partió con algo parecido a lo que tú estás mencionando, manuales de intervención, ¿ya? Y partió hace 20 años atrás, ¿ya? Más, Más, del 90. hace como 30 años. Sí, como 30 años atrás, ¿ya? Y él siguió haciendo esto y pasó a este escenario. Claro, propuso esto, se reunió con este tipo de organizaciones y siguieron trabajando, fueron iterando, el contexto fue cambiando, fueron adecuando, ¿ya? Y hoy en día nosotros estamos avanzando en transferir esto al ministerio para que se transforme en una política pública de intervención. Entonces, si a alguien le interesa esto, puede seguir. Lo importante es que después tengamos estas redes que la ayuden a ella a demostrar y salir, ¿ya? Hacer la ciencia aplicada. Eso con respecto a tu primera consulta, y creo que Sofi, no sé si quieres complementar eso o pasar. Sí, no, yo justamente quería partir con la segunda consulta, así que no, estamos espectacular. Respecto a la segunda consulta que nos comentas, lo ideal sería que si tú ves que esa publicación, ¿cierto?, puede tener algo nuevo, puede ser algo que pueda de alguna u otra manera, ¿cierto?, revolucionar el mercado o lo que tú estés investigando, ¿cierto? Entonces tú vienes a nosotros y nosotros podemos hacer una primera revisión de tu paper, ya como del borrador. ¿Para qué? Para ver si es que hay elementos diferenciadores que no están descritos, ¿cierto?, en el estado del arte y poder decirte, mira, ¿sabes qué? Quizás esto lo podríamos dejar fuera por el momento y podemos evaluar. Mientras tú mandas tu paper a revisión, ¿cierto? Podemos hacer un estudio de patentabilidad y de ahí podemos ver si es que esto da eventualmente para una solicitud de patente, ¿ya? Entonces, eso es cuando hablamos, ¿cierto?, de las patentes, ¿ya? Que es distinto a los derechos de autor.
Ahora, si tú me dices, mira, mi paper quizás no cumple con la novedad, con el nivel inventivo, porque esto ya está más o menos descrito, yo estoy simplemente agregando un par de cositas que encontré en el estado del arte y estoy haciendo como un compilado, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer es gestionar el derecho de autor y eso puede ser paralelo antes o después a tu publicación, ¿ya? La publicación no se interrumpe de ninguna manera con el derecho de autor. Sí se interrumpe con la patente, porque la patente como requisito es la novedad. Si es el primer requisito de las patentes, que sea nuevo, que no esté descrito en ningún paper, que no esté descrito en ningún tipo de publicación, ¿ya? Sea científica o no científica. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Perfecto. Una pregunta viene así. ¿También? ¿Cómo están, Felipe? O a cualquiera, Felipe o Sofía. Me salta la duda con el tema de los derechos de autor, especialmente aquí en la universidad, cuando se trabaja, pienso colaborativamente, de repente estudiantes y docentes. De repente vemos de quién son los derechos de autor. Uno puede decir, el estudiante trabajó, pero el docente también trabajó. Entonces, la otra vez teníamos esta discusión con unos colegas que decían, no, porque los derechos son del estudiante que hizo el trabajo. Otros decían, ¿qué pasa si está en el marco de un proyecto donde está contratado también? ¿Quién tiene parte de los derechos? Los directivos del proyecto junto con las personas que lo guiaron, el estudiante. ¿Cómo uno puede obrar ahí? Para tampoco pasar por encima también de los derechos de la persona que está saliendo. Perfecto. Ahí es una muy buena pregunta y es que va a depender. Tal vez como respondí antes, depende del caso. Y es que los derechos de autor, yo les dije, voy a volver a la primera diapositiva solamente para que la tengamos ahí de apoyo visual. Y es que aquí está, ¿ya? La propiedad intelectual industrial, ¿cierto? Va a proteger los resultados del intelecto humano. Entonces, esto es súper interesante. Y es que los derechos de autor, ¿ya? No son de una sola persona, ¿ya? O sea, pueden ser de una sola persona si es que solo una persona puso de su intelecto para desarrollar, ¿cierto? El producto. Ahora, si es un equipo de personas, los derechos asociados, ¿cierto? Van a estar repartidos en todo el equipo de personas que trabajó en él. Y esto va a depender del aporte intelectual de cada persona, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo trabajo con Felipe, hacemos un protocolo, ¿cierto? Un manual, y la cosa es que Felipe hizo el 80% y yo hice el 20%, como que le di formato, ordené un par de cosas, por aquí, por allá, ya, y más o menos dijimos 80-20, ya, entonces, nosotros tenemos un documento interno de la universidad que se llama Declaración de Invención. Y en esta declaración de invención se van a especificar los autores, que son todas las personas que aportaron intelectualmente, ya, de su originalidad en el trabajo, ya, y al final se van a distribuir los porcentajes. Entonces, esta persona aportó un 80, esta persona un 10 y estos otros dos 5 y 5 cada uno. Entonces, va a depender del aporte intelectual de cada persona. Ahora, en la ley, ¿cierto? La que rige los derechos de autor, que es la 17.336, hay un apartado, un artículo que es súper interesante y es que habla específicamente de los software, pero yo creo que se puede aplicar a todo tipo de derecho, y es que si tú mandas a hacer algo por encargo, ¿cierto? Esa persona simplemente está ejecutando una acción que tú, o sea, una instrucción que tú le diste. La propiedad intelectual es tuya, porque esa persona está simplemente ejecutando, ¿sí? Una instrucción que tú le diste. Entonces, en los derechos, en el software sobre todo, hay que, por ejemplo, el ejemplo de la doctora Cecilia Bastías que hablaba Felipe hace un momento, ¿cierto? Ella hizo un instrumento, ¿cierto? De evaluación de los grados de discapacidad y después quiso hacer un software para poder aplicar ese instrumento. Pero ella es del área social, ¿cierto? Ella no iba a hacer el software. Entonces, ¿qué hizo? Tercerizó, ¿cierto? Esto para que pudieran hacer el software para aplicar el instrumento que ella había hecho. Pero la idea, ¿cierto? Era de la doctora Cecilia Bastías. Entonces, ella, ¿cierto? Es la autora intelectual de este software porque ella sabía cómo tenía que funcionar, cómo quería ella que funcionara, ¿cierto? Cómo quería ella que procesara los datos para poder, ¿cierto? Llegar al resultado final. Y al final el software sirve como una interfaz,
¿sí? Más que como un desarrollo intelectual en sí. Entonces es de la doctora. Ah. Depende. ¿Contrato de prestación de servicios tendría que haber una sesión de derecho o es ya inherente en el tema de la ley? Debe estar. Sí, ahí lo ideal es que siempre lamentablemente, estamos como dijo Felipe, ¿cierto? Al principio del charla, nosotros venimos a evangelizar sobre propiedad intelectual porque sabemos que es un tema que es desconocido, ¿cierto? Que falta avanzar harto. Y claro, debiese haber, ¿cierto? Una cláusula de cesión de derechos, ¿cierto? Cuando se hacen, por ejemplo, licitaciones o compras ágiles para hacer este tipo de servicios, ¿cierto? Que hay una clausulita que diga todos los derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Van a ser de la Universidad de la Frontera en conformidad con la ley vigente. ¿Ya? Teniendo, es real esa frasecita, ya estamos cumpliendo, ¿cierto? Con los reglamentos y eso sería de la universidad. Ahora, como te digo, depende del aporte intelectual, porque voy a dar otro ejemplo distinto. Esto fue en educación física. Hicieron unos manuales, ¿cierto? Una especie de baúl, un conjunto de documentos que era como un juego. Y la cosa es que la investigadora dijo que ella quería hacer una especie de cubo, ¿ya? Que sea para los niños, que lo den vuelta y que salga, ¿cierto? Sus requerimientos diarios, ya sea de agua, ¿cierto? De sueño, de tiempo en pantalla, etc. Y la cosa es que lo mandó a diseñar y el diseñador lo vio y le dijo, tomó lo que ella quería hacer, pero ella no siguió las instrucciones de ella al pie de la letra, sino que el diseñador le dio un giro diferenciador para que sea mucho más amigable, ¿cierto? Con el usuario. Entonces, ¿qué hizo el diseñador? Puso de su intelecto para llegar al producto final. Entonces tiene parte de la propiedad intelectual, ¿cierto? Al hacer ese pequeño cambio. Entonces, como te digo, todo va a depender, ¿cierto? Del aporte intelectual y de la originalidad que cada persona haga en el desarrollo de un producto. ¿Respondí tu pregunta? ¿Te quedó más claro? Sí. Son buenos estos ejemplos de los casos que hemos construido, que igual están adaptados para poder hacer como el caso de el caso de la doctora Cecilia, que adaptamos un poquito para poder hacer más fácil la explicación después, ¿ya? Pero son buenos esos ejemplos que acabo de hacer. Y voy a terminar también con el último, el hecho de que, claro, yo le digo a alguien, prográmame esto, y él te dice, si lo programamos así queda mejor, claro, ella ahí está aportando a su intelecto. ¿Ya? Sí. Ya, si ustedes aceptan ese comentario, ahí hay un aporte intelectual, pueden aceptarlo, pueden no aceptarlo, ¿ya? Eso. Muy, muy interesante. Estamos en la hora, pero tenemos comentarios en Zoom. Ah, no, perdón, te entendí que sí. ¿Algo más que comentar, agregar? No sé, Repitamos el correo. Cuando tengan dudas, Eso, repitamos el correo. Dijiste transferencia. tecnológica@frontera.cl, así es. sofia.paredes@frontera.cl o felipe.smith. Perfecto. O si no, a través de nosotros también podemos contactarnos. Como comentaba Sofi, nosotros para partir nuestro proceso de poder proteger, ustedes nos tienen que completar un formulario de declaración de ignorancia, donde está, al final se identifican los autores con los respectivos porcentajes de participación y tiene que venir firma. Entre eso nosotros no podemos iniciar nuestro proceso, ¿ya? Entonces, en su momento, cuando ustedes quieran proteger, ¿ya? Nosotros siempre nos vamos a ofrecer a que nos sentemos a trabajar en conjunto el formulario, para que si tienen dudas de qué rellenar y cómo rellenarlo, lo podamos trabajar en el momento y podamos tener este documento lo más expedito posible. Exacto. Perfecto. Reitero eso. ¿Dónde están ubicados físicamente? Mira, difícil. ¿Ese sistema? ¿Tercer piso? ¿Atrás de la biblioteca? En el sistema allá. Ok. A ver, perdón, ¿dónde estoy? Sí, Sí, no, pues, allá, sí. sí, ya, empiezo el sistema tercer piso, atrás de la biblioteca, Exactamente. pasando la puerta. Pasando la puerta. O nos pueden llamar al anexo 4138 y les damos Anexo 4188. 38. 38. Di mal el dato, Rodrigo. Bueno, volvemos a agradecer. Un aplauso a Sofía, Felipe. Muchas gracias. Y gracias también a quienes se conectaron. Y la última semana de septiembre vamos a tener nuestra tercera charla. Esperamos confirmarla pronto, pero les voy a adelantar que respecto a una metodología. Así que muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sebastián.